¿Cómo evalúas el trabajo de las mujeres? Yo no soy partidaria de decir o de tomar la decisión de colocar a una mujer en un cargo porque es menos probable que se corrompa. Yo creo que debe ser algo meramente por talento, ver más allá del género, que el género ni siquiera sea una cuestión, sobre todo si hablamos de mera equidad, de meras de un piso parejo. Si vamos a criticar, que se critique por el talento y por el desempeño laboral y no por si está casada con o por si es mujer o si se puso tal pantalón o si usó tal zapato. Creo que hay que rescatar eso y por eso te lo pregunto. En tu evaluación, ¿estas mujeres que hoy están en el gabinete han cumplido con ese rol o solamente cumplieron una cuota de género? Pues fíjate que es bien interesante tu pregunta. Habría que evaluar cada dependencia dentro de sus propios parámetros. Y también creo que una cosa importante es que muchas de ellas han sido muy golpeadas. Pensemos, por ejemplo, en la secretaria de la Función Pública, Ermaréndira, que bueno, pues tiene una función estratégica, pues en este sentido de una de las agendas más importantes del gobierno, que es el combate a la corrupción, y pues ha recibido muchísimas críticas y muchísimos golpes, y creo que pues si bien una de las críticas que yo he escuchado y que tiene que ver con lo que preguntas es que se les señala como seguidoras acríticas de la política del presidente. Y yo creo que esta acusación de entrada pues ya trae toda esta carga incluso de estereotipo en el sentido de que, bueno, para empezar, ¿qué presidente no coloca en estas áreas estratégicas a personas afines a su proyecto político? Porque estamos hablando de un proyecto y para tener pues esta avanzada o este proceso en el que el proyecto se lleve a cabo, pues necesitas quienes estén de acuerdo con esas políticas. Y también creo que hay un tema y es muy paradigmático de cómo venimos arrastrando una visión de que quienes tienen que tomar estos cargos pues deben ser personas sobre todo hiperespecializadas y con esta visión tecnocrática, es decir, que no actúan en teoría, porque esto es pura teoría del neoliberalismo, por principios políticos, sino por principios técnicos. Y esa ha sido una de las críticas que se les han realizado a algunas personas que se dicen no cuentan con los conocimientos o la preparación técnica para tener esos cargos. Y los casos más concretos son justamente los más recientes. Uno es el de Tatiana Cloutier, que al ser nombrada secretaria de Economía, pues se alude que su formación no va por ahí, que ella estudió letras inglesas y que pues ha tenido experiencia en política y en administración pública, pero no cuenta con las credenciales para tener un cargo de este tipo. Y bueno, yo recordaría cuántos secretarios, no solo de economía, sino de otras áreas, pues han tenido esta preparación tecnocrática y aún así sus principios son la corrupción y se han enriquecido de forma ilícita o bien hecho pues gestiones claramente desastrosas. Entonces, creo que sí se tiene que ponderar pues cada cartera en su contexto y pues una cosa que sí creo es que estas cargas y este juzgar con dedo flamígero de la oposición, que además resulta incluso muy básico, pues alude a cosas que muchas veces no tienen que ver con los datos o con la gestión en sí. Por ejemplo, pues ya se asomaron desde ayer que se anunció el nombramiento de Delfina Gómez en la Secretaría de Educación Pública, pues como una persona que no estaba preparada para tomar las riendas de esta institución fundamental, ¿no? Porque es la que dirige la educación del país. Ella tiene una experiencia de base en el sentido de que fue profesora de educación básica, pero pues también cuenta con 2 maestrías y aún así las críticas se fueron hacia su persona con estos tintes clasistas y racistas, que porque si dice mal algunas palabras o incluso ya tonos más terribles como su apariencia física o el color de su piel. Y yo creo que pues todas estos señalamientos pues tienen que ver más con una crítica que va más hacia lo político que hacia los datos o las gestiones en sí. Entonces, yo creo que una cosa
que sí se ha visto de la Cuarta Transformación es que, a diferencia de otras gestiones, pues aquí la figura fuerte, sin duda, es el presidente de la República, y pues en ese sentido ha habido mucha gente que lee esta postura o esta posición, digamos, primordial que tiene el líder del Ejecutivo como un regreso al presidencialismo. Sin contar, pues, que México tiene muchísimos instituciones y mecanismos de pesos y contrapesos, pues, que funcionan, ¿no? Y que han sido aparatos construidos también a través de décadas. Y bueno, pues yo creo que habría eso que ver, ¿no? Como cada caso en su contexto para poder hacer esta evaluación más certera sin que el estereotipo de género incida en esta visión que se tiene, ¿no? Y pensar incluso si se juzga de forma mucho más crítica una gestión de una mujer o de un hombre.